Hola, buenos días. Vamos a empezar el webinar de Economía Circular y Legislación correspondiente al Plan de Estrategia Sectorial del Sector Plástico de la Comunidad Valenciana, coordinado por ABEP y subvencionado por la Generalitat Valenciana. En este webinar vamos a estudiar qué es la economía circular y cómo afecta a nuestro sector desde el punto de vista legislativo. Vamos a estudiar esos conceptos generales. Vamos a ver cuál es el plan de acción de la Unión Europea para una economía circular. Analizaremos cuál es la estrategia para el plástico en una economía circular y veremos la Directiva de Reducción de Impacto Ambiental de determinados productos de plástico, que es una propuesta, y también veremos el Plan Integrado de Residuos de la Comunidad Valenciana, que también veremos que todavía no es definitivo. Y luego después haremos en un punto el tema de las bolsas de plástico, porque es uno de los aspectos interesantes como productos fabricados en Comunidad Valenciana. Bueno, hay que pensar que cuando hablamos de economía circular hay que pensar en el tema del cambio de paradigma. Es decir, nosotros partimos de una sociedad en general que es un modelo lineal, donde las materias primas son usadas, se fabrican con ellas, se utilizan los productos realizados y después de ello se generan unos residuos que acaban normalmente con el llamado final de vida sin ningún tipo de uso. Con este cambio de paradigma nosotros nos vamos al modelo circular, donde lo que se pretende es que estos recursos no se pierdan, sino que de forma continua estén en el propio ciclo productivo. Eso implica que para conseguir este tipo de aspectos, pues tengamos que pensar en, primero que nada, diseñar los productos para que ya estemos directamente sabiendo en cada momento qué va a pasar con cada uno de los productos y qué va a pasar después con los residuos a la hora de su generación, cómo se van a reciclar y cómo se va a volver a introducir en ese proceso productivo otra vez. Además, van a aparecer términos muy importantes como va a ser la reutilización y la reparación. Pensamos ya en productos que no son solo de usar y tirar, sino que tienen un ciclo de vida cada vez más alto. ¿Por qué cambiar realmente? Bueno, hay que pensar que nosotros tenemos a nivel europeo y, como no, a nivel también de la Comunidad Valenciana, un aumento de la demanda de materias primas para generar todos esos recursos que necesitamos, todos esos productos, pero realmente tenemos una escasez de las mismas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todas esas materias primas, lo dicho, tanto materias primas a nivel físico como energía, dependemos de otros países. Ya no estamos hablando ni siquiera que dependemos de otras comunidades autónomas, donde las distancias serían mucho menores, sino que esa dependencia de otros países normalmente es fuera de la Unión Europea. Y no nos equivoquemos, el concepto de economía lineal nos ha llevado a ese impacto por el clima, a ese cambio climático que se pretende cambiar a todos los niveles. En ese sentido, la economía circular la podemos definir como ese modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido para obtener una eficiencia del uso de esos recursos. Eso es la economía circular y eso es lo que plantea. Esto realmente es un concepto que lleva ya bastante tiempo, pero es verdad que desde hace mucho tiempo sí que hemos hablado de reciclado, hemos hablado de ecodiseño, hemos hablado de ecoetiquetado, pero de alguna forma a nivel de la Unión Europea se ha planteado como un objetivo prioritario establecer esa economía circular para todos los países y para, de alguna forma, todo el conjunto de la Unión Europea. En ese sentido, aparece el plan de acción de esta Unión Europea, el plan estratégico, donde sus objetivos a largo plazo eran principalmente reducir los depósitos en vertedero, aumentar la preparación para la reutilización y aumentar el reciclado de flujos claves de residuos, como son los residuos municipales y los de envase, entre otros. La idea es llegar a un poco converger con esas mejores prácticas de producción y fomentar inversiones necesarias para la gestión de residuos. Se están generando muchos residuos, se sabe, se está reciclando de una forma que no se llega a cubrir
la totalidad de los residuos, principalmente porque hay una gestión intermedia, que es toda la parte de selección y transporte, que es deficiente todavía y hay que poner medidas. De alguna forma, este plan de acción de la Unión Europea también pone medidas adicionales para la promoción de incentivos económicos y esas medidas adicionales para la mejora de esos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, de lo llamado RAP, y que de alguna forma venían representados, por ejemplo, en el sector de envase con el SIJO Scrap de Ecoembes a nivel nacional y, por tanto, en Comunidad Valenciana también. Bueno, este plan de acción que aparece a principios del 2015, pues de alguna forma hace especial hincapié en distintos puntos. El primer punto, en el de la producción, se centra en dos aspectos principales, en el diseño del producto y en el proceso de producción. El sentido del diseño de producto plantea principalmente el trabajo de ecodiseño y además, en ese sentido, da especial hincapié a los términos de reparabilidad, durabilidad, posibilidad de actualización y reciclabilidad. Y además la identificación de determinados materiales o sustancias que pueden ser críticas, que luego ya veremos. También establece el tema importante de que ese RAP, de esa responsabilidad ampliada del productor, relacionado con estos criterios, es decir, tener en cuenta en ellas el coste real del final de la vida útil de los productos. Es decir, si al final yo diseño un producto que no va a ser reciclable o que la reciclabilidad del producto va a ser muy cara, pues que de alguna forma esa diferencia de precio sea asumido directamente desde la producción. También es importante señalar que el tema del diseño de productos, pero dentro del marco de la directiva que ya teníamos sobre diseño ecológico. En esta directiva sobre diseño ecológico se hacía especial hincapié en la energía, pero lo que se pretende ahora es ampliar a otros aspectos también interesantes en los equipos eléctricos electrónicos, como también puede ser, por ejemplo, la durabilidad, relacionado también con la reparabilidad, con la obtención de manuales adecuados y que de alguna forma volvamos a ese ecodiseño inteligente y desde el principio pensando en qué voy a hacer a lo largo de todo el ciclo de vida. El segundo punto dentro de la producción son los propios procesos de producción y ahí de alguna forma da gran importancia a las materias primas, incluyendo dentro de esta gran área, ¿verdad?, los materiales renovables. También la promoción de las mejores prácticas por sectores, los denominados BREF o MTDs o mejores técnicas disponibles. También intenta facilitar la sustitución de las sustancias y productos químicos preocupantes y de la denominada simbiosis industrial y para ello pretende definir mejor los subproductos y que por tanto estos dos conceptos vayan de forma mucho más ágil en todo el sector europeo. Tenemos en cuenta que el Plan de Acción de la Unión Europea para la economía circular, es un tema generalista, no es para el plástico, sino que es para todo el sector, para todos los sectores. Por lo tanto, las medidas son muy generales. Todas estas medidas tomarán mucho más detalle cuando estemos hablando justamente del plan de la estrategia del plástico. El segundo punto es el nivel de consumo. Para ello habla de esa definición de etiquetas y declaraciones medioambientales hacia los consumidores que de alguna forma pues van a ser los responsables de la compra y por lo tanto son los que son capaces de determinar si eligen uno u otro producto. Para ello hacen pues un especial o le dan especial importancia a dos etiquetas que son la huella ambiental de producto y la etiqueta ecológica de la Unión Europea. En ese sentido, también y relacionado con el tema de etiquetado, se habla de que ya que existe una etiqueta de eficiencia energética de electrodomésticos y otros productos relacionados con la energía que se utiliza muy habitualmente por los consumidores, pues ampliar ese tipo de ecoetiquetado ya no solo a otros productos, sino también incluir aspectos como, por ejemplo, la durabilidad del producto que el consumidor compra. Es importante en este consumo que haya una fiscalidad para garantizar que los precios reflejen realmente los costes reales de lo que es la parte ambiental del producto. En ese sentido,
se refiere a que de alguna forma, si nosotros tenemos dos productos como consumidores, la diferencia de precio pues puede estar dada también no solo por los materiales que utilizan, no solo por la diferencia de producción, no solo por la diferencia incluso de calidad de producto, sino también incluir una parte directa con lo que va a ser la gestión después de ese producto. Lo que cuesta realmente esos contenedores posteriores o ese planta de reciclado que sea necesario llevar o el transporte necesario entre los distintos centros. También en el tema de consumo se habla de esa importancia de la reutilización y la reparación y sobre todo porque la Unión Europea considera que son sectores intensivos en manos de obra. Por lo tanto, su incentivación es importante para crear empleo en la Unión Europea. En ese sentido, es importante lo que comentábamos antes en ecodiseño, pues esa posibilidad, ¿verdad?, que el consumidor tenga a su disposición los recambios adecuados, tenga manuales y de alguna forma también detectar y evitar la obsolescencia programada que se sabe que muchos productos tienen en la actualidad. Además, hay que tener en cuenta que se plantean unas formas innovadoras de consumo. Es lo que llamamos todo el tema de economía colaborativa, como puede ser compartir productos o infraestructura o consumir lo que se llama servicios en lugar de productos. En el fondo es no me compro un coche, alquilo un coche, por ejemplo, y en general el empleo de plataformas informáticas o digitales. Este término, además, estas formas innovadoras de consumo lo que deben de alguna forma llevar es directamente a formas innovadoras de negocio para las empresas, con lo cual es interesante también evaluarlas. Por otro lado, también a nivel de consumo hay que tener en cuenta que el consumo no solo del ciudadano, sino también en una parte importante de la propia administración pública. Por eso es importante que los criterios ecológicos sean de alguna forma mostrados, puntuados y valorados en todo lo que es la contratación pública, porque hay que tener en cuenta que el 20% del PIB de la Unión Europea se dedica a esta contratación pública. Esto significa que si en los puntos de compra de la administración pública se introducen unos criterios ecológicos, como por ejemplo que un material tenga un contenido en reciclado, pues de alguna forma se promocionará la venta de estos productos, tanto a nivel público, directamente a esa administración, como a nivel privado, porque se sabe que el desarrollo de nuevos productos, pues de alguna forma va a entrar a la larga a ese sector privado que nos va a hacer el resto de la introducción de productos ecológicos en ese mercado.